Ahora sí. ¿Qué pensamos cuando nos referimos a la cárcel, a la prisión? Dice Michel Foucault que se tiene la costumbre de creer que la prisión es una especie de depósito de criminales, aunque esto no siempre es tan cierto. Este tema de la cárcel, de la prisión, tiene muchas aristas y además es muy, muy amplio. Aquí empezamos a hacernos las preguntas: ¿quién está en la cárcel? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Son verdaderamente culpables? ¿Los verdaderamente culpables son los que están en la prisión? Hoy en Todo en Contra vamos a hablar un poco de este tema, muy poquito, porque se trata de un tema muy amplio. Nosotros somos parte del equipo de Todo en Contra, este proyecto periodístico independiente que busca aportar una visión a las cosas que nos afectan y suceden en el Valle de Toluca, en el Estado de México. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos, todas. Vamos a comenzar también anunciando que tenemos aquí invitados a las y los compañeros de Haz Valer Mi Libertad. En unos minutos van a estarnos acompañando y en función de eso vamos a presentar ahorita como una introducción para que también podamos ubicar el contexto del Estado de México. ¿Comienzo? No, a ver, espérame, primero pues, nos presentamos, ya nos conocen por ahí, pero bueno, está Jan Estrada, periodista independiente, feminista, Miguel Ángel Alvarado, fundador de Viceversa Noticias, experimentado periodista, Carlos Pérez, también periodista independiente e impulsor de este proyecto. Yo soy Patricia Ramírez. Desde ahorita los invitamos pues a que manden sus preguntas, nos dará mucho gusto recibir sus comentarios y bueno, pues abordar este tema. Ya nos adelanta Carlos que tenemos a dos invitados que más adelante estarán por acá. Entonces pues vamos empezando, ¿no? Carlos, cuéntanos un poco de este asunto de las personas privadas de la libertad, del Estado de México, de las cárceles. Cuéntanos algo. Preparamos ahí 4 gráficas que tienen que ver con el último censo del INEGI. La primera, que ya ahorita pueden ver en pantalla, nos indica el número de centros penitenciarios que existen en el Estado de México. En el caso de los centros penitenciarios federales es 1, los centros penitenciarios estatales son 21 y centros especializados 1. Por lo tanto, es el Estado de México quien tiene más cantidad de centros. Hay que tener en cuenta que está relacionado con la cantidad de habitantes, pero ahorita vamos a ver algunos aspectos que resaltan sobre esta característica. En la segunda tabla, que ya tienen en pantalla, estamos viendo el número de camas útiles, ¿no? Hasta el 2021 teníamos contabilizadas 14.366 camas. Mientras tanto, la población de presos es de 34.000, ¿no? Lo que nos indica ahí una tasa que es la tasa más alta del país, 237.2%, es decir, donde hay una persona, en realidad está viendo 2.3, ¿no? A lo mejor ahorita los resultados de esa condición nos lo va a detallar la compañera de Haz Valer Mi Libertad, pero justamente hay que identificar ese elemento sobre la situación penitenciaria y el alto número de presos. La siguiente tabla nos indica la población privada de la libertad con respecto al tema nacional. El Estado de México concentra el 15.5% de los presos a nivel nacional. Aquí encontramos una diferencia visible con respecto a la población general de habitantes en el Estado de México. Tenemos que el Estado de México concentra el 13.5%, entonces desde ahí también estamos identificando que existe una condición diferente, digamos que no está correlacionada con el tema de la población, sino con el sistema de justicia, y en este caso nos presenta mayor cantidad de presos, pero al mismo tiempo, como les decía, una saturación del 237.2%. En función de esto, en el Estado de México también el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México informó hace unos meses que, producto del proceso de amnistía, habían salido de prisión 2.946 presos de 5.844 que solicitaron la amnistía, ¿no? Eso, digamos que todavía no está reflejado en las estadísticas que están viendo en pantalla, ya si quieren retirarla. Todavía no se refleja en las estadísticas, pero tampoco es un porcentaje todavía significativo, es decir, si estamos hablando de que hay una cantidad casi que se dobla, ¿no? Tendríamos que
tener un mayor número de personas que digamos salieran. Y otro dato que es crucial y que ha mencionado Osvaldo Mi Libertad, que ha mencionado el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, tiene que ver con que de estos 34,000 presos, al menos se estiman 19,500 que son inocentes, ¿no? Que están ahí por condiciones de clase, ¿no? Por racismo, por pues todo este sistema jurídico que digamos que señala, que condena a las minorías o a los sectores pues populares, ¿no? Mientras tanto, que también es un poco el cuestionamiento, mientras tanto quienes tienen mayores recursos económicos, pues nunca, no, nunca o muy difícilmente tocan la cárcel, ¿no? Esa es parte de este panorama, ¿no? Esas serían las estadísticas que les quería compartir. Pues esta es la parte interesante, ¿no? ¿Quién realmente está en la cárcel? No es como este lugar donde están los criminales, verdaderamente, aunque esto se piense así. ¿Qué piensas, Miguel? ¿Quién está en la cárcel? ¿Quién está en la cárcel? Buena pregunta. Realmente el sistema penitenciario mexicano pues es un fracaso, ¿no? Pero no es el sistema penitenciario, es el aparato de justicia y además la estructura del gobierno mexicano finalmente está diseñado para no afectar a quienes son responsables de algo realmente, ¿no? Podemos verlo pues un ejemplo muy claro, por ejemplo, es Ayotzinapa, ¿no? En Ayotzinapa sabemos perfectamente que el culpable de estas desapariciones o responsable de esta operación de desaparición, pues es el general Salvador Cienfuegos, ¿no? Y él no está en la cárcel. Les iba a contar una historia muy bonita de uno de los generales que sí está en la cárcel, que era el encargado del batallón 41, pero resulta que ayer lo liberaron. Entonces no se las puedo contar. Lo que quiero decir es que el sistema penitenciario y la justicia, la propia justicia está diseñado para afectar a los más débiles, ¿no? Se trata de los brazos, pues de castigo, del brazo armado, que es la policía y que es las fuerzas de seguridad y armadas, que pues, criminalizan y consiguen con éxito hacerlo, ¿no? A la población más vulnerable. Porque de todos sabemos que esta justicia mexicana, pues al final tiene un precio. Y si alguien que tiene pues un cierto nivel económico, ¿no? Puede pagar, pues primero va a conseguir prebendas en el sistema penitenciario y después es muy probable que salga pronto. Ustedes, no sé, quien haya tenido algún problema con la justicia y haya necesitado de un abogado, por ejemplo. ¿Cuánto cobra un abogado? Bueno, ¿cuánto cobra un abogado por defenderte o por llevar tu caso en cuestiones administrativas? Te cobra 180,000 pesos por una cuestión, por ejemplo, de pagar eso, ¿no? ¿Quién va a pagar eso? O sea, bueno, por lo menos yo no tengo ese dinero, ¿no? Y creo que la inmensa mayoría no lo tiene. Y cuando se trata de procesos penales, entonces esto se complica peor, ¿no? Generalmente el abogado te pide una cantidad para repartir y así te lo dicen. Vamos a repartir porque pues a lo mejor así se destraba la situación de tu pariente, de tu amigo, de tu esposo, esposa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es la primera, ¿no? La primera barrera que se encuentra uno para el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia en México, particularmente en el Estado de México, tiene un precio económico. Si se puede pagar, entonces quizá se puede acceder al segundo paso, ¿no? Que es a lo mejor sacar amparos, promover cierto tipo de recurrencias para que faciliten, ¿no? La salida ya en libertad condicional o en libertad total o que se apresure el juicio. Es muy son famosos los casos de las personas en el Estado de México que han pasado 17 años sin sentencia, ¿no? El último fue Daniel García, ¿no? Un funcionario panista del Valle de México, no me acuerdo dónde era el municipio, que fue acusado de asesinar a una regidora, ¿no?
y él junto con otra persona fue encarcelado. También encarcelaron al que era el alcalde en aquel entonces, tampoco me acuerdo su nombre, pero ahorita se los voy a decir. Y el que salió a los 3 meses fue el alcalde. Pero ellos, que eran funcionarios menores, que evidentemente tenían un salario menor y que su poder adquisitivo también era muy bajo, se quedaron 17 años sin sentencia. Independientemente de que sean culpables o hayan sido culpables o no, la justicia se tardó 17 años, 17 más los 3 o 2 que pasó ya en libertad domiciliaria, en dictar sentencia. ¿Y qué creen? Que al final le dictaron 35 años. Entonces, ese es el tamaño de la justicia en México, en el sentido de estos aparatos o procesos burocráticos o procesales o jurídicos, porque hay otro, ¿no? Hay otro espectro, otro fantasma que ahí ronda, que es qué pasa adentro, ¿no? ¿Qué pasa en la cárcel adentro? Entonces, eso también es una situación de historias terribles. A mí me tocó reportear en el penal de Tenancingo hace unos años, porque algunos familiares de presos ahí se contactaron de alguna manera conmigo y me pidieron que entrara, ¿no? Pero yo no iba a entrar como periodista, yo iba a entrar como un familiar o como un amigo que iba a ver a la persona, ¿no? Y yo me acuerdo bien, fui 4 veces. Que la primera, me senté así como estoy en la mesa junto a la persona que quería denunciar su caso, quería contarme su caso, y yo me absorbí, ¿no? Me concentré en él, pero no me di cuenta que en el lugar donde estábamos, que era el comedor de aquel lugar, empezó la gente, los periodistas empezaron a rodearnos, porque se dieron cuenta, ¿no? Que el chico estaba como periodista. Entonces, al final de la hora de visita, hora y media de visita, en la hora de la comida de un día sábado, cuando levanto la vista, entonces todo el penal está ahí, ¿no? Todos los presos están ahí, ¿no? Y entonces cuando yo intento salir, porque me toca salir ya, perdón, se me vienen encima los presos con cartas que habían escrito en las servilletas, con notas. Entonces recibí por lo menos 40 de ese tipo de mensajes pidiendo ayuda, solicitando algo, comunicarse con los familiares, que entregar el teléfono a cierta persona, etcétera, pero sobre todo pidiendo ayuda. Y que creen que todos eran parte del pueblo, ¿no? O sea, no había una persona que por su condición ya, incluso de color de piel, etcétera, pues fuera más o menos identificada como alguien de cierto poder adquisitivo. No, todos eran parte del pueblo, ¿no? Y las historias que pude recabar en ese sentido, pues eran de personas que habían sido acusadas sin haber estado en los lugares de los hechos, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Que tiene un montón de aristas este tema. O sea, no es solamente el acceso a la justicia y quién está dentro, sino son las propias historias dentro de la prisión y cómo se van generando todas estas redes de corrupción y de impunidad, ¿no? Jan, cuéntanos algo. Sí, bueno, pues yo hoy les voy a hablar un poco acerca de cómo es que las cárceles reproducen, como ustedes comentaban hace un momento, estos problemas de desigualdad, de racismo, de discriminación, pero que también tienen una función pues económica, ¿no? Y que ayuda a sostener el sistema en el que vivimos, que es el capitalismo. Pero bueno, antes de comentarles eso, pues quería hablarles un poco acerca de qué es el sistema penitenciario, ¿no? Porque según las autoridades y según el INEGI, el sistema penitenciario es un elemento primario de la seguridad pública y además tiene el mandato constitucional y tiene la finalidad de hacer que los presos tengan una reinserción social, ¿no? Al trabajo, a la educación, a la salud, a la vida, ¿no? Cotidiana. Sin embargo, creo que las cifras y creo que las historias, como bien comentaba Miguel y como bien decía Zurdo, pues nos arrojan luz de qué es lo que está pasando
pues en el Estado de México y en el país, y yo creo que incluso en el mundo, con la cárcel, con las cárceles. Nada más para ponerles un ejemplo, me gustaría decirles que, por ejemplo, en el Estado de México, en el 2015 se registraron 3.097 homicidios. Y entonces uno pensaría, o yo estaba pensando, dije, bueno, voy a revisar las estadísticas para ver si hubo una disminución de los homicidios, ¿no? Porque en los medios de comunicación es muy común que, no sé, todos los días la Secretaría de Seguridad manda comunicados diciendo que atraparon a no sé cuántos homicidas, a no sé cuántos secuestradores, ¿no? Entonces, si te vas a las cifras, en el 2015 había se registraron 3.097 homicidios. En el 2022 se registraron 3.822. Entonces, obviamente, en este intervalo de tiempo hubo algunos años en donde se registraron menos homicidios, así, pero en realidad no hay una disminución de los delitos, ¿no? Ese es un ejemplo del caso de los homicidios, pero, por ejemplo, en el caso de los feminicidios sí hay un claro ejemplo de que incrementaron, ¿no? No disminuyeron jamás en ningún periodo. Entonces, sucede algo similar con los demás delitos, como el secuestro, el robo, etcétera, que no hay una disminución. Y bueno, ese es como un ejemplo, digamos, para entender, o yo lo puse porque si se supone que la cárcel está diseñada para prevenir la seguridad, o para que estemos seguros como sociedad, pues en realidad no está cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Ahí están las cifras. Las cifras dicen que los delitos permanecen o aumentaron en algunos casos. Ahora, me gustaría también como por esta parte, digamos, de la reinserción, que también tiene el objetivo la cárcel, hablar un poco de cuál es el mecanismo de la cárcel. Y para esto, para explicar esta sección, pues creo que es muy importante, o desde mi perspectiva, es muy importante traer a colación a Angela Davis, que es una feminista anticarcelaria, antirracista, negra, comunista. En algún momento estuvo involucrada con el Partido Comunista de Estados Unidos, y ella en sus investigaciones señala que, bueno, que las cárceles las concibe como un complejo industrial carcelario. Y toma este término del complejo industrial militar porque ella señala que, al igual que la militarización, la cárcel tiene el objetivo de, pues, generar ganancias a costa del sufrimiento y de la criminalización de personas vulnerables o de sectores populares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con este complejo industrial militar? Es que países con un poder económico muy fuerte y un poder político muy fuerte utilizan la guerra y pues las armas para, adueñarse de territorios, no sé, de oro, plata, algunos minerales que hay en algunos territorios, incrementar sus ganancias, incrementar su poder o no perder este poder que poseen. Y lo mismo sucede, por ejemplo, o esto es lo que señala Angela Davis, ¿no? Que lo mismo sucede con la cárcel. O sea, la cárcel tiene el objetivo de seguir perpetuando un sistema económico a través de la población más vulnerable. Y bueno, creo que es importante mencionar que ella comienza con estas investigaciones porque ella misma estuvo en la cárcel después de ser una activista muy, pues muy movida, una defensora de los derechos de la población negra, y que hay que recordar que fue catalogada como una de las personas más buscadas en Estados Unidos a finales de los 70. Ella entra a la cárcel y entonces se da cuenta de cómo es que funciona la cárcel, ¿no? O sea, cómo es que ahí se reproducen estos sistemas de discriminación y sobre todo de racismo, porque en la cárcel, en su contexto, que es Estados Unidos, pues principalmente quienes estaban ahí eran las personas negras. Y entonces ella, o sea, a mí me parece muy importante traerlo porque eso habla pues
pues justamente de la pregunta, ¿no? ¿Quiénes están en las cárceles? O sea, son las personas que mencionábamos hace rato, quienes no tienen derecho o quienes más bien no tienen dinero para acceder a un abogado, quienes no pueden pagar como ciertos mecanismos o procesos de justicia que requieren tiempo, dinero y pues también pues fuerza, ¿no? Y algo muy importante también para entender este complejo industrial carcelario que reproduce estas dinámicas es algo que en Estados Unidos sucede, que ya está la iniciativa privada o ya hay corporativos de cárceles, ¿no? Para hacer claros. O sea, hay empresas privadas a las que el Estado les da una concesión para que construyan cárceles y entonces lo interesantísimo que están planteando estas activistas es que están diciendo, bueno, obviamente al Estado le conviene que haya cárceles porque en las cárceles hay mano de obra, ¿no? O sea, en las cárceles hay personas que están trabajando a las que no les tengo que pagar, quienes no se pueden organizar, quienes no pueden hacer huelgas, quienes no pueden hacer un sindicato y pues eso incrementa mis ganancias abruptamente, ¿no? Entonces, eso a mí me parece como crucial, como para que entendamos cómo las cárceles están beneficiando a este sistema económico en el que vivimos, cómo se sostiene y cómo les conviene que no desaparezcan las cárceles, ¿no? O sea, esto de que quizá es un poco, digamos, complejo y creo que esto nos invita a plantearnos pues el tipo de justicia que queremos. Porque evidentemente, digo que es complejo porque hay casos en donde obviamente o uno piensa si nos han educado que pues se tiene que castigar, ¿no? Un delito. Y quizá, pues sí, ¿no? Se tendrá que castigar, pero tendremos que pensar la manera en que se tendría que castigar, ¿no? Porque actualmente las investigaciones, las cifras, los datos nos están diciendo que en la cárcel no están quienes tienen que estar y sobre todo está habiendo como una criminalización por ser pobre, por ser moreno, por ser indígena, por ser defensor o defensora, por pues así nada más, por no tener dinero o por no tener poder. Y pues para finalizar, bueno, antes me gustaría también compartir que en el 2010 en México también se aprobó que las empresas privadas pudieran construir cárceles. Entonces, actualmente en México hay 8 cárceles privadas que justamente tienen esta intención, ¿no? De que los presos sean pues mano de obra. Y creo que también tienen la intención un poco de callarnos, ¿no? O sea, de callar nuestras voces, de que tengamos miedo, porque creo que podría decir que es un secreto a voces, que en la cárcel no están los delincuentes, sino que también hay muchas personas defensoras que están ahí por levantar la voz. Y también es una forma, pienso, de querer silenciarnos, ¿no? Justamente como el caso de Angela Davis, que era una activista y que estuvo en la cárcel por ser supuestamente violenta, ¿no? Pero ¿quién tiene el monopolio de la violencia? Podríamos preguntarnos. Y bueno, para cerrar mi intervención y no hacerla más larga, solamente me gustaría leer una cita de un capítulo de un libro. El capítulo se llama El complejo industrial carcelario y dice, para las empresas privadas el trabajo forzado es una mina de oro. No hay huelgas, no existen los sindicatos, no hay que pagar subsidios de salud, ni seguros de desempleo, ni compensaciones laborales. No hay barreras de idioma como en los países extranjeros. Las nuevas prisiones Leviatán están siendo construidas sobre miles de escalofriantes acres de fábricas dentro de los muros. Los prisioneros hacen entrada de datos para Chevron, reservas telefónicas para TWA, crían cerdos, palean estiércol, y arman placas de circuitos luminosas, camas de agua y lencería para Victoria's Secret. Todo a una fracción del costo del trabajo libre. Listo. Ya, pues sí, se va a ir como redondeando el tema, ¿no? Creo que otra vez, son muchas cosas las que se tienen que abordar acá y es mucho lo que se tiene que pensar acerca de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Entonces, antes de empezar y de dar la bienvenida a los invitados, voy a
leer algunos comentarios. Hay muchos comentarios esta ocasión. Sabemos que provienen del gran trabajo que ha hecho Haz Valer Mi Libertad y que están siempre respondiendo, ¿no?, a las entrevistas o a las acciones que se hace de parte del colectivo, ¿no? Entonces, dice Mari García, el sistema penitenciario no es un centro de reinserción social, es una máquina de tortura, discriminación. En prisión es para la gente pobre que no tenemos dinero para comprar la justicia, ¿no? Dice Celia Arroyo, ya basta que el Estado de México esté lleno, las cárceles de tanta gente inocente. Mari García, el hotel más caro del país, ya no es un centro penitenciario, sino una máquina de generar dinero. Los seres humanos inocentes son ya una economía y dinero para el Estado. Edith Paz Rivas dice justicia y libertad para David Gregorio Paz Rivas y para todos los injustamente presos. Y bueno, vamos a seguir leyendo más adelante, pero pues ahora vamos a darle la bienvenida a los invitados. El 5 de noviembre de 2015, por la tarde, un grupo de hombres armados detuvieron a Daniel Plácido. Él estaba en una vulcanizadora, trabajaba en una vulcanizadora con la ropa sucia, ahí trabajaba, fue detenido y golpeado ilegalmente y con muchas inconsistencias en su proceso, fue vinculado, ¿no? Fue vinculado al proceso. Con el dicho de un testigo singular que dijo reconocerlo por estar sucio de sus ropas y por ser moreno. Aquí tenemos hoy en Todo en Contra a Lady y Alejandro Plácido, que son hermanos de Daniel, y que bueno, con este asunto que le sucede a su hermano, ellos empiezan a trabajar en un proceso organizativo que tiene, ¿no?, ahora como bandera Haz Valer Mi Libertad. Cuéntanos, Lady, ¿qué es Haz Valer Mi Libertad? Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes la invitación, Jan. Gracias por pensar en nosotros, ¿no? Para exponer las voces de los inocentes. Bueno, primero que nada agradecer al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que es quien nos acompaña en esta lucha, quien nos ha acuerpado ante tanta injusticia, a la licenciada Fabiola Vite Torres, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, y al fundador de dicho centro, el licenciado Antonio Lara Duque. Pues muchísimas gracias, porque ellos son una esperanza, fueron para mi familia la oración contestada, ¿no? Porque decíamos, ¿quién va a defender a Daniel? ¿Quién va a decir Daniel es inocente? ¿Quién nos va a ayudar? Porque pues realmente los abogados por fuera solamente roban, solamente te engañan, solamente te extorsionan. Vivimos tantas vejaciones con los abogados que fue tan difícil, ¿no? Entonces conocí al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero justo porque había una presa política ahí en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, la señora Dominga, que creo que es solamente, pues los planes se hicieron perfectos. Teníamos, no sé, así las mesas justo, ¿no? Y ella se sentaba frente a nosotros o detrás de nosotros, no lo recuerdo. Pero nunca platicábamos hasta el día en que los sentenciaron a los dos prácticamente en el mismo mes. Y dijo ella que le dijo a mi hermano, ¿cómo está, joven? Y dice, pues me acaban de sentenciar. No se preocupe, estamos igual. ¿Le puedo dar un abrazo? Mi hermano le dijo, sí, sí. Y sé que hay que reír para no llorar. Y entre lágrimas y risas, ella nos dijo, pero yo voy a salir de aquí. Hay un centro de derechos humanos que nos va a defender, que me está defendiendo. Y así conocimos al centro. Y así es como te das cuenta que no solo era Daniel, que eran más personas los que vivían la misma situación que Daniel, la fabricación de delitos, la tortura, el testigo singular. Y entonces nace esa, bueno, ya conocemos, dicen que sí, bueno, ellos, claro que el centro en esa época pues no estaba como ahorita que tanta gente quiere que pues que los defienda, ¿no? Entonces nos dijo, ¿saben qué? Vamos a estudiar el caso de Daniel. Si Daniel vemos que es inocente, lo defenderemos, y si no, pues les diremos, porque nosotros no defendemos gente que es culpable. Y así pasó el tiempo y Daniel fue seleccionado para ser defendido por el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Y repito, éramos 8 casos. Y así nació la plataforma Haz Valer Mi Libertad el día 2 de marzo del año 2020. Y justo hemos elegido fechas importantes. La fundación del Estado de México. Pero ¿bajo qué se fundó el Estado?
bajo tortura, bajo fabricación de delitos, bajo el pisoteo y el menoscabo a quienes menos tenemos, ¿no? Entonces tiene que nacer la plataforma ese día. Y ese día fue cuando nació la plataforma Valer mi Libertad y hemos venido así, alzando la voz por los inocentes, que es nuestro principal objetivo. A mí me toca conocer el caso de Daniel cuando apenas empezaba el asunto, ¿no? Dominga es una presa política de Tlanisco, la señora Dominga, y pues sí, efectivamente por ahí se establece este vínculo, ¿no? Con las organizaciones, que es algo que Haz Valer mi Libertad ha estado haciendo mucho, ¿no? Como establecer este vínculo con las organizaciones. Cuéntenos un poco de ese asunto, ¿cómo les va? Pues es una lucha que es constante y pues mucho tiempo y no tenemos que bajar la guardia, porque si bajamos la guardia no va a haber quien más luche por un familiar, ¿no? Que esté injustamente preso, y pues no es solamente Daniel, sino que son pues bastantes casos los que están ya dentro de la plataforma, y que pues es doloroso y es grave que en el gobierno de Alfredo del Mazo se crean tantas carpetas de injustamente presos, ¿no? Y pues yo creo que justamente retomando lo que estaba comentando Jan sobre las personas, ¿no? Que son pues menospreciadas, siento que en las cárceles, y cuando las toman ya no son presos, sino ya son esclavos, esclavos de un gobierno, porque ya los ocupan no como personas, sino como un utensilio para servir al mismo quien gobierne el penal, o para sacar provecho de las personas, ¿no? Lidia, a partir de esta visibilización que ustedes han logrado con los medios, y bueno, hoy tuvieron un foro en el Senado, ¿no? Que se han estado moviendo, tienen un plantón desde hace ya varios meses en frente del Palacio de Gobierno del Estado de México. ¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades? ¿Los han escuchado? ¿Se han tomado la molestia? Pues lamentamos decir que no, ¿no? Que no ha habido nada. Siempre son paliativos, pero eso ya estamos hartas, de esos paliativos tontos. Y ya nuestra postura es clara, no nos vamos a mover de ahí hasta que haya libertad. No nos han atendido, son 84 días hoy, mañana, ya casi el 85 en unas horas. Y justo esta visibilización que hemos hecho es lo que nos ha ayudado, porque visibilizar es no esconder la realidad, porque mucha gente por miedo no habla. Pero a nosotros ya nos mataron muchas veces, cerrándonos la puerta en la cara, sentenciando a Daniel a 70 años solamente porque una tonta persona dijo: está mugroso y está sucio de sus ropas, lleno de suciedad, y ocupa barba. ¿Cuántos de aquí que ocupan barba estarían en la cárcel? Porque ocupan barba. Porque una persona de iniciales SGA, que es lo único que tenemos, dijo que Daniel lo secuestró. Gana el amparo, Dani, un amparo directo, y es para efectos, claro que es para efectos, pero le dice el Tribunal Federal al Tribunal de Alzada: tienes que hacer una debida valoración de las pruebas, porque yo encontré que hubo una indebida valoración de las pruebas. Tú le diste credibilidad a una persona que efectivamente tiene múltiples contradicciones, pero no le diste credibilidad a 6 testigos de donde Daniel estaba y que son coincidentes. Entonces, a ese tamaño de irregularidades nos hemos enfrentado, y cada una de mis compañeras es algo que resaltamos también en Haz Valer mi Libertad, que nosotras como familiares, que en mi caso Daniel, él me hizo todo un análisis de su caso. Se burlaban de mi hermano. Le decían: oye, abogado, ven y estudia mi caso, ¿no? A Daniel no le importó. Y mi papá le dijo: tú no tienes otra cosa que hacer aquí que leer tu expediente. Y el expediente que yo tengo de Daniel tiene rayado fechas, contradicciones. Aquí pasó esto y acá pasó esto. En la primera declaración dijo esto, en la segunda dijo lo otro. Y fue eso lo que nos ayudó, y es lo que nos ayuda a nosotros, como familiares de personas injustamente presas, saber de qué acusaron a nuestro familiar. Y honro a mis compañeras porque se han puesto así la camiseta de no poner límites
y dicen, aunque no entienda mucho, lo voy a leer y algo voy a entender. Y eso ha hecho que se facilite la visibilización de los casos en Haz valer mi libertad. Este común denominador de los casos es precisamente este asunto de ser vulnerable, de la pobreza. ¿Cómo lo ven ustedes? No, hemos colocado, y eso está en redes, que dime para quién es la cárcel, ¿no? Si el pobre, perdón, si el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Hay un hilo conductor que nosotros encontramos, que es la detención arbitraria, la incomunicación, la tortura y el testigo singular. Todos entendemos una detención arbitraria, es que llegan a tu casa personas vestidas de negro sin ninguna identificación, en coches sin placas, te lleven a quién sabe dónde y durante todo ese trayecto te incomunique porque la familia no sabemos dónde está la persona que se acaban de llevar. Durante todo ese trayecto hay tortura física, psicológica, y hay casos en los que ha habido incluso violencia sexual, ¿no? Y es brutal. A lo mejor pienso que muchos de nuestros compañeros la vivieron, pero no la dicen porque les da vergüenza. Y el testigo singular. Alguien te apuntó y dijo, porque ocupas lentes, eres tú quien me secuestró. Y así están los casos en Haz valer mi libertad. ¿Y cómo ha sido esta lucha que ustedes han implementado? Porque, bueno, ya han hecho muchísimas actividades, pues desde raparse el cabello, el plantón, ¿cómo ha sido este proceso organizativo? Vamos, es hablar todos, todas. La mayoría en Haz valer mi libertad somos mujeres, también hay padres de familia, mi papá y otros compañeros que han venido en la lucha, pero es eso, hablar. Para empezar una organización es conocer a las personas, es platicar y es activar tus sentidos de creatividad. Porque ¿cómo le vas a explicar a una persona que jamás ha vivido en un centro de reclusión, que jamás ha pasado una visita a un centro de reclusión, lo que es la cárcel? ¿No? Entonces, desde cómo tú lo miras, cómo la otra persona lo va a entender. ¿Cómo lo va a entender? ¿Cómo va a entender la tortura que viven a diario las personas privadas de su libertad? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y decían, pues la mega mojada, hasta nuestros nombres medios locos, la mega mojada, ¿no? Porque así lo van a entender, así lo van a cachar. Y de repente no, pero creo que sí, ¿no? Fue muy brutal eso. Y muchas compañeras llorando ahí, porque, pues, cuando haces eso, reflejas lo que tu familiar está viviendo. Es un reflejo de lo que vive Daniel, lo que vive cada uno de nuestros presos inocentes. Esas acciones, el fondo de todas esas acciones es lo que realmente pasa en un centro penitenciario, lo que es la vida carcelaria. Para las personas que no entendían como yo, y para mi vergüenza yo lo digo, yo creía en un tiempo de mi vida que la gente que estaba en la cárcel estaba porque se lo merecía. Pero como dijo mi abuelito por ahí un día, me dijo, mijita, nunca escupas para arriba porque te cae en la cara. Y me cayó en la cara. Y cuando me topo con la realidad de la cárcel, es cuando me tuve que tragar mis palabras. ¿Cómo ha sido esa realidad para ustedes? Pues una ausencia brutal de abandonos, porque él, Alejandro, es el que pues ha estado solo mucho tiempo. Daniel también vive su soledad. Su espacio está ahí. Él perdió a su familia y así como muchos de nuestros presos han perdido a su familia. No vio crecer a sus hijos. Le quitaron todo a Daniel. A mis padres, la paz, el poder celebrar un cumpleaños simplemente. No hay navidades, no hay noches buenas, no hay nada. Las celebraciones se acaban porque siempre está ese hueco ahí. Esa ausencia está más presente que nunca. Y pues te cambia para siempre. Ya no vuelves a ser para nada igual.
te cuesta confiar en las personas, creer en las personas, abrir el corazón y decir, aquí estoy. Te cuesta cuando te han escupido tantas veces, cuando te han pisoteado tantas veces. Y en todo cambia, en todo, en todo, en todo. De repente ya la comida ni siquiera es comida, ¿no? Te preguntas si él ya comió. Yo estoy sonriendo. ¿Y él cómo está? Entonces en todo eso te cambia. Para ti, ¿cómo ha sido? Pues igual ha sido complicado, ha sido pues duro, ¿no? Porque uno como hijo tal vez no entiende o no dimensiona el dolor que viven los padres, ¿no? Porque pues finalmente es un producto de pues de la relación que tienen y que de ahí nació Daniel, ¿no? Y pues es más complicado porque lo siente, yo lo veo en mi mamá, le duele muchísimo el ver a su hijo pues en la cárcel, ¿no? Más siendo inocente y pues ahorita siendo trasladado hasta Nayarit donde pues ahorita es más complicado visitarlo porque es muy caro viajar en transporte hasta allá cuando aquí en Almoloya lo podíamos visitar pues cada 8 días. Y pues es complicado igual para en la forma de mi papá pues mantener los gastos ahora, un gasto más extra porque pues es mantener ahora sí que el penal porque no les da nada. Uno como familiar les tiene que llevar lo que ocupan, los alimentos, lo personal, porque pues lo que dicen en las noticias pues nada es real, ¿no? Y pues es doloroso igual para el ver a mis sobrinos crecer con la ausencia de su padre. Y pues yo creo que pues ahorita ellos no lo dimensionan también tan a fondo porque son pequeños, pero yo creo que pues más adelante van a quizá llegar a reprochar, ¿no? La ausencia, pero fue por una falla del gobierno, porque Daniel ahorita él es una estadística en el Estado de México. Y pues yo como hermano, como dice Lady, yo sí, yo cuando se llevaron a mi hermano, yo no estaba aquí en el estado. Yo salí por cuestiones de la escuela y yo no sabía. Cuando yo llegué, pues yo esperaba que fueran por mí, ¿no? A recibirme. Y pues yo me di cuenta que algo estaba raro. Ya cuando llegué a mi casa, pues no había nadie. Ya fue en la tarde que me dijeron que mi hermano estaba en la cárcel. Yo lo que pensé es que estaba en el hospital, lo había pasado un accidente por el tema del trabajo, ¿no? Porque era un poco peligroso a veces. Pero ya en la tarde fue que me dijeron que estaba en la cárcel y pues es algo pues incoherente, ¿no? Porque si su trabajo era estar ahí en el local y que tenía que estar abierto, ¿cómo es posible que estando trabajando se fue a otro lugar, ¿no? Como si fuera un clon o no sé, pues diferentes cuestiones, pero pues sí es algo complicado ya una lucha de pues más de 5 años que pues no se dan resultados y pues es la indiferencia del gobierno, ¿no? Que no le importa, su pueblo le viene valiendo un cero a la izquierda. Pues este caso es como muy específico porque, bueno, como ya comentó Lady, Daniel, el caso de Daniel ha sido visibilizado por el trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero aún así ha sido trasladado ya a Nayarit a un penal de máxima seguridad y pues todo este proceso podría ser como no fácil de resolver si tendría que haber esta voluntad política de resolver los casos, ¿no? Cualquiera que se pueda preguntar, no sabemos si es inocente o no, bastaría con revisar el caso para darse cuenta, ¿no? Entonces, este asunto de que Alfredo del Mazo y el sistema de justicia no tiene esta voluntad política, ¿qué hace al valer mi libertad para mover este asunto? Ahora ya se va, Alfredo del Mazo se va. Hay una perspectiva distinta con el gobierno que entra. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, hemos buscado el acercamiento con el equipo de la maestra Delfina. Incluso ustedes como medios fueron testigos que nosotros
e hicimos una conferencia de prensa en donde dijimos necesitamos que se acerque cuando estuvo el tiempo de campaña. Jamás, ¿no? Eso también ya es una forma de responder, ¿no? Una forma de decirnos. Claro. Así sin palabras ya nos lo dijo. Entonces, pues ahora ganó y ella vendió algo, esperanza. Ella colocó esperanza en su tema de campaña. Esperemos que no mienta. Pero si lo llega a hacer, pues lo lamentaremos mucho, pero nosotros seguiremos luchando por la libertad de nuestros hijos, justamente preso de Daniel y pues eso, ¿no? O sea, desde aquí el llamado para ella está y aún para Alfredo del Mazo está. El no resolver esta situación, el no tener esa voluntad de resolver, lo va a obligar a él a irse por la puerta de atrás o con un poco de dignidad, sabiendo que atendió el clamor de justicia de personas inocentes. Muy bien, voy a leer unos comentarios más antes de seguir. Dice Luna, la lucha sigue y seguirá hasta lograr la libertad de nuestros presos, de los injustamente presos porque son inocentes y se puede comprobar. Libertad ya. Libres se los llevaron, libres los queremos, dice Antonio Plat. Luz Rodríguez, justicia y libertad para los inocentes. Celia Arroyo Alfredo del Mazo resuelve nuestros casos. Y pues esto, ¿no? Este clamor, como dices, ¿no? De que se pueda atender este asunto. ¿Quién quieres? Sí, pues preguntarte, Lady, ¿consideran desde Haz Valer Mi Libertad que hay alternativas y cómo, si ustedes han pensado cómo sería un sistema de justicia eficiente? Sí hemos pensado, primero, colocar que una pena alta, las penas altas, y ya lo colocaban en las estadísticas porque eso hemos venido siendo estadísticas y estadísticas y números, y de hecho lo colocamos con el poema de los nadies, ¿no? Que no tenemos cara sino brazos, no tenemos nombre sino nombre. En esos números somos el sistema penitenciario más grande del país, lo somos. Somos también el primer número en feminicidios, lo somos. Hasta parece que le gusta al Estado de México los primeros lugares, pero no para lo bueno, sino para lo bueno. Entonces, colocamos mucho las penas tan elevadas que han colocado en el secuestro, en el secuestro, extorsión y homicidio. Las penas son vitalicias. Pero esas penas no traen primero reinserción. No hay reinserción. ¿Sí? O sea, los centros penitenciarios dicen así, centro preventivo, no, centro de reinserción social. Antes era ese preventivo, ahora es de reinserción social. La reinserción social no existe cuando son penas tan altas. Una persona que está acusada de secuestro, de extorsión o de homicidio, incluso ahora de violación, no tiene ningún beneficio. Tiene que compurgar su pena, prácticamente. Entonces, ¿dónde queda esa palabra reinserción? Buscamos, yo creo que sí, unas reformas al Código Penal que sí sean necesarias. Por ejemplo, también vemos que debe de cambiar. Un testigo singular no puede sustentar una sentencia de 70 años de prisión. Entonces, en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en el Código Único Nacional, también debe cambiar. Porque pues prácticamente, o sea, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, también eso es anticonvencional, o sea, no es correcto, está violentando todos los tratados y pactos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Y justo lo colocaban aquí el tema de Daniel y Reyes Alpizar. 17 años sin sentencia y todo el caos que vivieron, ¿no? Llega a la corte y les dice es que la prisión preventiva oficiosa es anticonvencional. Pero debería aplicar para todos. ¿Por qué vas a pagar? O sea, la prisión preventiva es una pena anticipada. Vivir lo que cualquier preso ya sentenciado vive, que una persona que está en proceso, y se violenta también la presunción de inocencia. Entonces es todo, o sea, es un arrastre de tanta y tanta violación. Haz de cuenta, esto es un debe. No puedes pasar este cuadrito si no cumpliste con estos parámetros.
Pero resulta que acá se pasan por el arco del triunfo y dice la jueza, pues si te torturan me vale. Ya estás en proceso, te vas a aventar todo el proceso. Pero siempre cuando está viciado, el vicio empieza con la detención arbitraria. Entonces eso también tendría que cambiar. Porque en las letras así debiera ser, pero en la realidad no lo estamos viviendo. Bueno, antes de ir cerrando, me gustaría decir que, bueno, este set que tenemos acá, de los grados que tenemos, pues hacen referencia justamente a la organización social, a la lucha de diferentes movimientos sociales y justamente atrás de Lady, para las personas que nos están viendo, está el grabado de Injustamente Presos. No mataron mi cuerpo, pero sí mi alma. Y cómo es esto, bueno, yo sé que tiene que ver justo con esa implicación de agruparse de otros movimientos, de otras formas de lucha que no necesariamente tienen esta reivindicación de, bueno, no, tienen la reivindicación, pero tienen otros procesos de lucha, ¿no? Por la educación, campesinos, estudiantes, feministas, etcétera. ¿Cuál es la importancia de agruparse de esos sectores? El fondo de todo es la justicia, la búsqueda de la justicia, de la igualdad. Hay quien lucha por su tierra y también es encarcelado. Hay quien lucha por su tierra y lo matan. ¿Cuántos defensores? Y recién lo presentó el Centro de Derechos Humanos Severino Ladrillero. ¿Cuántos defensores han muerto en el Estado de México, ¿no? Por defender sus derechos? Entonces, para nosotros la importancia de acuerparnos, pues, o sea, no estar solos. Y o sea, fue una llamada primero, porque así nace la caravana de libertad, de decir, escúchennos, ¿no? Vamos a ir a visitarlos y si ustedes quieren sumarse, se suman. Entonces dijimos, hicimos eco en ellos, ¿no? En sus conciencias, en sus sentires, ¿no? En sus todo. Y de ahí hemos venido pues, aprendiendo de unos de otros, ¿no? Eso también como un fortalecimiento de Azual en libertad. Pues sí, pues creo que ya podríamos ir cerrando. No sé si tengan algún comentario, Lady, de cierre, sobre todo en pues en este ánimo de mover, ¿no? Conciencias y pues sí de qué necesita Azual en libertad, qué necesita este colectivo para poder sacar a sus presos, ¿no? Bueno, primero necesitamos la voluntad de la gobernadora, primero nosotros. Entonces la insistencia va a ser hasta el último día que hice. Hasta ese último día, aquí vamos a estar exigiendo que le atiendan llamado de justicia que tenemos las familias mexicanas. Porque o sea, esto forma parte de la gobernabilidad. Entonces, ese llamado a Alfredo Mazo Maza, a mis compañeras no están aquí, pero saben que ellas tienen ese eco acá y que las respeto, las honro, les agradezco que resistan porque son madres. Y si yo no soporto el dolor, yo no puedo comprender cómo ellas todavía tienen a veces el sentido del humor intacto para atender a sus otros hijos, para mirar por los otros hijos, ¿no? Entonces el reconocimiento para ellas, el agradecimiento al centro, a las personas que nos escuchan, a que tomen conciencia, que todos estamos expuestos a ser víctimas de una fabricación de delitos en el Estado de México, a que te torturen, a que te detengan arbitrariamente y te desgracien para siempre la vida. Entonces llamarlos a que sean conscientes de que generamos molestias, pero esas molestias no las haríamos si no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Alejandro. Pues creo que lo que ocupamos sería el apoyo, quizá más acuerpamiento, más que se solidarice la sociedad, ¿no? Porque nadie está preparado pues para tener o pasar alguna situación como esta. Porque quizá ahorita podemos salir y en 5 minutos puede llegar un operativo y nos puede llevar. Y yo creo que es la solidarización de la sociedad porque, lo repito, nos puede pasar a cualquier persona en cuestión de segundos y yo creo que pues sí hacer nuevamente ese llamado al gobierno, al actual gobierno, a que pues ya ponga
que se ponga las pilas, ¿no? Porque ya cuánto tiempo estuvo la lucha y nada más no hace nada, como si, más bien nos toman como si ni existiéramos ahí. Y eso es lo peor, ¿no? Porque estando afuera del palacio, no les importa. Ahora, si estuviéramos en otro lado, muchísimo menos. Y creo que eso es lo peor del gobierno, ¿no? Del gobierno, porque si estamos ahí, no les hace ruido. Yo creo que otros asuntos muchísimo menos les importa. Y que justamente les ponen ahí una barrera de policías, ¿no? Como si fueran como si la violencia estuviera de este lado y no ustedes fueran las víctimas. Como que ellos se protegen de nosotros, cuando nosotros nos deberíamos de estar protegiendo de ellos. Exacto. Sí, pues ha sido así, ¿no? Son machismo institucional impresionante. Pero también la dignidad de nosotros y nuestra inocencia. Y cuando digo así es porque somos criminalizados la familia entera. Al menos en mi pueblo nadie puede decir Daniel es un secuestrador, Daniel lo conocían, que es un hombre de trabajo. Y así en cada comunidad de mis compañeros. Entonces eso nos mantiene firmes y siempre con mucha dignidad. Y no tenemos miedo. Ya todo eso también lo mataron en nosotros, porque hemos pagado cada vejación, y cada insulto y cada pisoteo. Y aquí estamos, como Nelson Mandela, ¿no? Doy gracias a Dios que fue por mi espíritu, que no es que está inconquistable. Y ellos nunca lo van a dominar, jamás van a dominar. Mi alma, ni la alma de ningún preso inocente. Entonces, pues muchas gracias. Pues más bien gracias a ustedes y bueno, pues acá quedarnos un poco con la reflexión de que en las prisiones hay un sobrecupo, pero no menos delitos. En las prisiones no siempre están los culpables. Hay presos políticos, hay gente que ha sido culpabilizada por el simple hecho de ser pobre o discriminada. Quedarnos con esta reflexión de que Haz Valer Mi Libertad, es decir, la organización es una alternativa de visibilización de lo que sucede, de las injusticias que están sucediendo, de la impunidad y la corrupción, ¿no?, del sistema penal. Y que, bueno, pues espera voluntad política del gobernador que todavía no se va y de la gobernadora que llega. Eso estaría esperando Haz Valer Mi Libertad. Y bueno, finalmente que Haz Valer Mi Libertad no se mueve, ¿no?, a lograr por lo que están luchando, que es la libertad de los presos inocentes. Pues muchas gracias a todos por vernos. Nos estamos viendo en la próxima emisión de Todo en Contra. No olviden compartir este programa. Los invitamos a que estén pendientes en todas nuestras redes sociales y a compartir esta entrevista. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Lady. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo de Todo en Contra.